Ok. Ya. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí José Illescas les saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día 11 de marzo del 2026. Vamos a iniciar un nuevo documento, el documento 110, que trata de la relación de los ajustadores con los mortales individuales. Este es un bellísimo documento, es el cuarto documento de los ajustadores que hemos estado estudiando. Nos falta uno más y el siguiente que también trata en cierta forma de los ajustadores porque trata de la supervivencia de la personalidad. Este documento 110 empieza en la página 1203, párrafo 1 del libro original impreso en inglés. Muy bien. Como siempre, vamos a empezar con una oración que nos la va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketty. A ver. Querido Padre, gracias por darnos todo tu amor y porque es tu voluntad que sigamos reuniéndonos. Acércate al micro. No se te oye. Y Perdona que te interrumpa. no sé. A ver, ahora No, probando. se escucha muy bajito. Oye, pero yo sí la escucho bien, ¿eh? Ok, ok, ok. Creo que yo soy el que está mal. Ok, adelante. Querido Padre, gracias por darnos todo tu amor y porque es tu voluntad que sigamos reuniéndonos para compartir esta hermosa revelación de vida. Te pedimos por la paz del mundo y para que los gobernantes piensen más con el corazón y despierten al amor por la humanidad. Haznos mejores personas y permite, Padre, que nuestro discernimiento sobre la revelación sea cada vez mayor para nuestro bien y el de nuestros demás hermanos. Amén. 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 En nombre de Jesús, Miguel de Nevado. Gracias, Ketty. Muy bien, vamos a compartir el libro que he empezado a ilustrar. Todavía no lo tengo ¿Tienes completamente apuntado ilustrado. la, este, Me dicen si la se ve bien. secuencia? Ay, no sé, ¿Qué la tal está secuencia. la letra? Ah, Hay que poner las letras de abajito. bien, vamos a ver. Esta letra se puede leer bien perfectamente. Esta letra es más chica. Ustedes me dicen, perdón, Pues, Ampliala, por favor, por favor. un poco más grande. sí, Sí, Ok, con mucho gusto. Vamos, todavía gracias. podemos agrandarla bastante más. Quería solamente precisar la secuencia, el orden de lectura. Bueno, no sé. A ver, Ketty, por favor. Renato sería Renato, si es que Renato lee. Sí. Gloria, Mayra, Mario, Marlene, ¿estaría bien? Y José Luis. Oye, Sí. Y claro, José Luis ha entrado al final. José Luis. Y Octavio Siller, que también está, pero que él se le dificulta leer. Y yo puedo leer también, leería el final. Ok, tú lees al final. Ok, Sí, bien. Entonces Octavio lo pongo acá, que no lee. Bien, bien. Entonces creo que podemos empezar. Empezaría Renato. Renato, ¿verdad? sí, pero lo ibas a agrandar un poquito la letra. Oh, perdón. Lo agrandé, pero no sé si estará suficiente. A ver, ¿qué tal ahí? No, ahí se achicó. Uy, me muero. Uy, no me digas. Y Uy, no me digas. Acá lo tengo súper grande. ¿Y ahí? No, aquí se ve bien, Renato. Ahí los achicó. Ahí está, ahí está, ahí está. Deja ¿Se ahí, no achicó? toques más nada. esos ¿Qué peatones. tal ahí? Ahí está bien. Perfecto, Bien. gracias. Ahí se En- chico, ¿ves? no me digas. Bueno, Acabo, bueno, bueno. acabo Ya, de agrandarlo. Para mí ¿Y está ahí? perfecto, les cuento. ya está bien, pues. Disculpen. Bien. Ok. Entonces vamos a empezar desde el título, ¿ok? Documento 110, la relación de los ajustadores con los mortales individuales. Los dos párrafos. Dotar de libertad a seres imperfectos conlleva tragedias inevitables.
y está en la naturaleza perfecta de la deidad ancestral. Compartir universal y afectuosamente estos sufrimientos en amorosa compañía. Hasta donde alcanzo a conocer los asuntos de un universo, considero que el amor y la entrega de un ajustador del pensamiento es el afecto más verdaderamente divino en toda la creación. El amor de los hijos en su ministerio a las razas es magnífico, pero la entrega de un ajustador al individuo tiene una grandeza conmovedora y una divinidad propia del Padre. Todo hace pensar que el Padre del Paraíso se ha reservado esta forma de contacto personal con sus criaturas individuales como una prerrogativa exclusiva del Creador. Y en todo el universo de universos no hay nada comparable al ministerio maravilloso de estas entidades impersonales que moran de modo tan fascinante en los hijos de los planetas evolutivos. Muy bien. Gracias, Renato. Bien, estos dos primeros párrafos nos hablan de la libertad y los riesgos de tener libertad o libre albedrío. Libertad significa tener la capacidad de hacer lo que uno desea en el momento que desea. Esa capacidad viene de Dios, quien tiene el libre albedrío absoluto y eterno, y a través del cual Dios toma sus decisiones de trascendencia eterna. Bien, ese mismo libre albedrío Dios nos concede, Dios da, otorga a sus criaturas, a todas sus criaturas dotadas de personalidad. Pero hay una diferencia. Lo que Dios decide siempre es acertado, siempre es bueno y verdadero, porque Dios es perfecto. Pero cuando ese poder lo tiene un ser imperfecto, las decisiones que toma, las opciones que escoge, casi nunca serán las más acertadas. Por lo tanto, ese libre albedrío de nosotros, los mortales, conllevan tragedias inevitables. Y por supuesto, Dios lo sabe. Por eso está en su naturaleza divina compartir con nosotros esos sufrimientos. Dios decide acompañarnos amorosamente en esas tragedias y sufrimientos de nuestra vida, provocados por nuestras malas decisiones. Es así como Dios se fracciona en miríadas de fragmentos de su esencia divina destinados a habitar en las mentes de sus criaturas. Dios mismo viene a nuestra mente mortal en la forma de sus monitores de misterio. Y este es el mayor misterio de toda la creación. El misterio de los misterios, como vimos en el documento 107. El amor y la entrega de un ajustador de pensamiento es lo más divino y amoroso que puede existir, nos dice este revelador. El amor de los hijos, como el amor de Jesús, es divino y magnífico, pero el amor del Padre tiene otra grandeza, tiene la dignidad propia del Padre. El Padre comparte personalmente nuestras vidas. El Padre es el único espíritu residente en nuestra mente. El Espíritu del Padre es el único capaz de espiritualizarnos, el único que puede modelar, reajustar, cambiar nuestros pensamientos y es el único que puede fusionarse con nuestro ser personal y convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Seguimos. Sí, sigue Gloria, ¿no? 1. En la mente del mortal. Perdón, 1. Morar en la mente del mortal. No se debe pensar que los ajustadores viven en los cerebros materiales de los seres humanos. No son partes orgánicas de las criaturas físicas de los mundos. En lugar de imaginar al ajustador del pensamiento confinado en un órgano físico concreto, se debe concebir que mora en el interior de la mente mortal de un hombre. El ajustador se comunica sin cesar con su sujeto humano de forma indirecta y no reconocida, especialmente durante las experiencias sublimes de contacto adorador de la mente con el espíritu que se producen en el superconsciente. Bien. Hemos dicho varias veces que la mente no es el cerebro. Los ajustadores no moran en el cerebro humano ni forman parte de nuestros órganos.
En documentos anteriores hemos aprendido que la mente es un fenómeno que connota la presencia de variados sistemas de energía. ¿Mm? La mente, que es otorgada por el Espíritu Infinito y que en el organismo humano es el mecanismo por el cual se piensa, se percibe y se siente, ¿no? En nuestro caso, nosotros los mortales tenemos una mente que se llama la mente finita, espacio-temporal, la cual es otorgada por el espíritu materno del universo local. Eh, esta mente es conectada a los circuitos del Espíritu Santo, o sea, de este mismo espíritu materno, el cual a su vez se conecta a la mente cósmica, a la mente del superuniverso, y de allí al circuito universal del Espíritu Infinito. Más adelante vamos a ver unos diagramas donde están todos estos circuitos. Bien, en la experiencia humana, la mente finita está vinculada a la materia, por lo cual no puede sobrevivir a la muerte física. Para que la mente sobreviva, debe espiritualizarse, debe formar alma, un alma morontial. Bien. Ya habíamos dicho que la morontia es parte material y parte espiritual, como leímos en el prólogo. Tiene urdimbre material y trama espiritual. Y ese es el trabajo del ajustador, ayudarnos a espiritualizar nuestra mente material con decisiones acordes con la voluntad del Padre, para la cual el ajustador se comunica de forma indirecta y no reconocida cuando adoramos, cuando nuestra mente entra en contacto sublime con el espíritu, en ese nivel que se llama el superconsciente o supraconsciente, como está en otras traducciones. Bien, seguimos. Mayra. Ojalá pudiera ayudar a los mortales que evolucionan a comprender mejor y apreciar más plenamente el trabajo espléndido y desinteresado de los ajustadores que viven dentro de ellos, entregados con tanta fidelidad a la tarea de fomentar el bienestar espiritual del hombre. Estos monitores prestan su eficaz asistencia en los aspectos superiores de la mente de los hombres. Actúan con experiencia y sabiduría sobre el potencial espiritual del intelecto humano. Estos ayudantes celestiales se dedican a la maravillosa tarea de guiaros de forma segura hacia adentro y hacia arriba en dirección al refugio celestial de la felicidad. Estos trabajadores incansables están consagrados a la personificación futura del triunfo de la verdad divina de vuestra vida sin final. Son los obreros vigilantes que pilotean la mente humana consciente de Dios y la alejan de los bajíos del mal, al tiempo que orientan con pericia el alma en evolución del hombre hacia los puertos divinos de perfección de las lejanas costas eternas. Los ajustadores os conducen con amor y os guían con mano segura por los laberintos oscuros e inciertos de vuestra breve carrera intelectual, terrenal, perdón. Son los maestros pacientes que animan constantemente a sus sujetos a avanzar por las sendas de la perfección progresiva. Son los custodios atentos de los valores sublimes del carácter de las criaturas. Yo quisiera que pudierais amarlos más, cooperar más plenamente con ellos y manifestarle vuestro afecto. Muy bien. La tarea de fomentar el bienestar espiritual del hombre es el trabajo espléndido y desinteresado de los ajustadores. Y ese trabajo es poco comprendido y apreciado por nosotros. El revelador no sabe cómo hacernos comprender y apreciar la tarea del ajustador. Los ajustadores asisten en los aspectos superiores de la mente sobre los potenciales espirituales de nuestro intelecto. Los ajustadores nos guían al refugio celestial de la verdadera felicidad, nos dice.
Y cuando el revelador nos dice que, entre comillas, están consagrados a la personificación futura del triunfo de la verdad divina en vuestra vida sin final, Computadora significa, significa que busca la fusión con nuestra personalidad, ¿ok? Lo cual representa su mayor logro, el triunfo de la verdad divina en nuestra vida, la salvación y la vida eterna. Y aquí hace una alegoría con la labor de un buen piloto de barco que mantiene el rumbo de la embarcación hacia las lejanas costas eternas y los puertos divinos de la perfección. Los ajustadores nos ayudan a avanzar por las sendas de la perfección progresiva. Ellos conocen los valores sublimes de nuestro carácter, de nuestra personalidad. Y aquí el revelador quisiera que cooperemos más plenamente con ellos, que seamos más conscientes de Dios en nosotros. Todo eso nos dicen en este largo párrafo. Bien. Continúa Mario. Mario. Aunque los moradores interiores divinos se ocupan ante todo de vuestra preparación espiritual para la próxima etapa de la existencia sin fin, también se interesan profundamente por vuestro bienestar temporal y vuestros logros reales en la tierra. Les llena de alegría contribuir a vuestra salud, vuestra felicidad y vuestra verdadera prosperidad. No son indiferentes a los éxitos y progresos de vuestra vida en el planeta siempre que no sean contrarios a vuestra vida futura de progreso eterno. Gracias. Sí. En este párrafo nos recalcan que el ajustador no solo se preocupa de nuestra supervivencia y vida futura, sino que también de nuestro bienestar y logros terrenales aquí en esta vida. Ellos se llenan de alegría cuando sabemos cuidar de nuestra salud, cuando logramos una verdadera prosperidad y felicidad, y siempre que no sean contrarios a nuestra, preparación para esa vida futura. Seguimos. ¿Qué tita le tocaría a Marlene, no? Los ajustadores se interesan por vuestros hechos diarios y los múltiples detalles de vuestra vida, justo en la medida en que estos influyen sobre vuestras elecciones temporales significativas y vuestras decisiones espirituales vitales, e inciden, por lo tanto, en vuestro problema de supervivencia y progreso eterno del alma. El ajustador es pasivo en lo que atañe al bienestar puramente temporal y divinamente activo en todo lo relacionado con vuestro futuro eterno. Bien, entonces, los ajustadores son muy activos, yo diría divinamente activos en lo relacionado con nuestro futuro eterno y progreso del alma, ¿no? Influyendo sobre nuestras elecciones y decisiones espirituales, pero son pasivos en lo que respecta al bienestar puramente temporal, ¿no? De nuestra corta vida. A ver, sigue Yo, el José. ajustador, permanece con vosotros en todos los desastres y durante todas las enfermedades que no destruyan completamente la capacidad mental. Qué ingrato es profanar a sabiendas o contaminar deliberadamente el cuerpo físico que debe servir como tabernáculo terrenal de este maravilloso don de Dios. Todos los venenos físicos retrasan considerablemente los esfuerzos del ajustador para exaltar la mente material, y los venenos mentales como el miedo, la ira, la envidia, los celos, las sospechas y la intolerancia obstaculizan también muchísimo el progreso espiritual del alma que evoluciona. Bien, este párrafo es muy importante. El ajustador está con nosotros mientras no se destruya la capacidad mental. Y aquí quiero insistir en el hecho fundamental de que los ajustadores del pensamiento solo habitan mentes normales. Recuerden que ya discutimos un poco eso la semana pasada, ¿no? Y una mente puede ser primitiva, puede ser poco desarrollada, eh, la persona puede ser supersticiosa, ignorante, poco espiritual, pero mientras esa mente sea normal, ¿no? Y tenga la capacidad
de conocer a Dios, o sea, que esté conectado a la sabiduría y adoración, esa mente puede ser habitada por Dios, por el ajustador. Bien. Ahora bien, la mente puede dañarse. ¿Cómo se puede dañar la mente? Por enfermedades físicas. Por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? Por una hemorragia, una trombosis, son lo que llaman en medicina los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y la persona puede quedar en estado vegetal, ¿no? O puede ser por un traumatismo, ¿no? Tuvo un accidente de tránsito y una conmoción cerebral, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Bien, pero también cuando contrae enfermedades, por ejemplo, de tipo psiquiátricas, ¿no? Cuando se pierde el pensamiento lógico y la capacidad de elegir racionalmente, ¿no? Y cuando todo esto sucede de forma irreversible, pues el ajustador se retira. ¿Mm? Ahora bien, otra cosa importante que hemos leído en este párrafo es que nosotros, a sabiendas, voluntariamente podemos también dañar nuestra mente. Podemos profanar ese tabernáculo del don divino, ¿no? De forma negligente o incluso, ¿no? Sabiendo que nos estamos contaminando o envenenando nuestro propio cuerpo. Y aquí destacan dos tipos de venenos. Los venenos físicos, como podríamos decir las drogas, ¿no? Y los venenos mentales, como el miedo, la ira, la intolerancia, los celos, los recelos y la envidia, ¿no? Y yo agregaría todas esas influencias psicosociales que están regadas maliciosamente en los medios de comunicación, como la información tendenciosa, la desinformación que encontramos en los medios, en los noticieros, ¿no? Algo que ha alcanzado, creo, niveles altamente contaminantes en los tiempos actuales. Bien, todos esos venenos retrasan y obstaculizan el trabajo del ajustador, el progreso espiritual. Y creo que pasamos al último párrafo aquí. ¿O sí? Este. A ver, me toca a mí. En el momento presente, vuestro ajustador os corteja. Basta con que seáis fieles a la confianza depositada en vosotros por el Espíritu Divino que busca unirse eternamente con vuestra mente y vuestra alma para que sobrevenga en su día la unicidad de Morontia, la armonía sublime, la coordinación cósmica, la sintonización divina, la fusión celestial, la mezcla sin fin de identidades. Esa unicidad del ser será tan perfecta y final que ni siquiera las personalidades más experimentadas podrán disasociar o disociar ni reconocer nunca como identidades separadas a los componentes de la fusión, el hombre mortal y el ajustador divino. Bien. Ok, entonces en este último párrafo, el revelador nos invita a ceder ante el cortejo de nuestro ajustador, que solo busca la fusión con nosotros, la unión eterna de nuestra mente y alma morontial. El ajustador busca esa unión perfecta, sublime y final, nos dice, cuyos componentes, mortal y divino, serán indistinguibles hasta por las personalidades más experimentadas del universo. Muy bien, seguimos. ¿Quién sigue, Ketita? Renato, estaríamos... Dos, los ajustadores y la voluntad humana. Cuando los ajustadores del pensamiento entran en las mentes humanas, traen consigo las carreras modelo, las vidas ideales determinadas y preestablecidas por ellos mismos y los ajustadores personalizados de Divinington, que han sido validadas por el ajustador personalizado de Urantia. Se ponen así a trabajar con un plan definido y predeterminado para el desarrollo intelectual y espiritual de su sujeto humano. Pero ningún ser humano está obligado a aceptar este plan. Todos vosotros estáis sujetos a la predestinación, aunque no está preestablecido que aceptes esta predestinación divina. Tenéis plena libertad para rechazar el programa de los ajustadores del pensamiento o cualquiera de sus partes.
Ellos tienen la misión de efectuar los cambios mentales y los ajustes espirituales que autoricéis, la misión de efectuar los cambios mentales y los ajustes espirituales que autoricéis inteligente y voluntariamente con vistas a aumentar su influencia sobre la orientación de vuestra personalidad. Pero estos monitores divinos no se aprovechan nunca de vosotros, ni influyen arbitrariamente en modo alguno en vuestras elecciones y decisiones. Los ajustadores respetan la soberanía de vuestra personalidad y están supeditados siempre a vuestra voluntad. Ok, bien. Esta sección es muy importante, los ajustadores y la voluntad, porque destaca la aceptación o rechazo de los planes de desarrollo intelectual y desarrollo espiritual que traen los ajustadores. Destaca la importancia de nuestra libre elección. Ya habíamos visto que los ajustadores vienen a habitar nuestras mentes con un plan definido, predeterminado. ¿Ok? Traen las carreras de vida ideal de acuerdo con nuestro perfil personal, de acuerdo con nuestros antecedentes ancestrales, nuestros, ¿no?, antepasados, que nos aseguran el camino más seguro a la perfección y la vida eterna. Habíamos visto que esos planes son preparados por los ajustadores en coordinación con los ajustadores personalizados de Divinington, ¿no? Por eso, antes de habitar, ellos van a Divinington y ahí van a esas escuelas en donde reciben toda la información que necesitan antes de venir a habitar una mente mortal, ¿no? Pero además, esos planes tienen que ser validados, dicen, por el ajustador personalizado de Urantia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. ¿Quién es el ajustador personalizado de Urantia? El que habitó a Jesús, ¿verdad? Previamente a Maquiventa. Él es el jefe de todos los ajustadores en este planeta. ¿Ok? Y antes de que un ajustador venga a habitar una mente en este mundo Urantia, este ajustador de Jesús tiene que darle su visto bueno. Tiene que ver si esos planes de ascensión para ese mortal en particular va a contribuir a lo que Jesús quiere como destino para este mundo. ¿Ok? Fíjense qué importante es esto. Es el último que al final aprueba y valida los planes de carrera ascendente que traen todos los ajustadores que vienen a habitar a este mundo. ¿Ok? Pero somos nosotros, en pleno uso de nuestro libre albedrío, como hemos visto en el primer párrafo, los que en última instancia aceptamos o rechazamos esos planes de salvación. ¿Ok? Si nuestra opción es de aceptación de esos planes, lo cual sería la opción más sabia, más inteligente, entonces tácitamente autorizamos a nuestro ajustador a que haga los cambios mentales y los ajustes espirituales necesarios para el logro de esa carrera ascendente. Y esto lo van haciendo de forma gradual, paso a paso, respetando la soberanía de nuestra personalidad y la plena libertad de nuestras decisiones y elecciones. ¿Ok? Entonces, nos recalcan que los ajustadores nunca actúan arbitrariamente ni en contra de nuestra voluntad. Bien. Acá Ketty también ha dado la lista. Ha leído Renato. Sí, Adelante. sigue Gloria, sí. Son instantes ingeniosos y perfectos en sus métodos de trabajo, pero no violentan nunca la yoidad volitiva de su anfitrión. Ningún ser humano será espiritualizado jamás por un monitor divino contra su voluntad. La supervivencia es un don de los dioses que las criaturas del tiempo han de desear. De hecho, siempre que el ajustador consiga hacer algo por vosotros, constará en los anales que la transformación se llevó a cabo con vuestro consentimiento cooperativo. Daréis cada paso de vuestra transformación prodigiosa en la carrera de ascensión con
como compañeros voluntarios de vuestro ajustador. Claro, en este párrafo insisten sobre ese respeto que tienen los ajustadores sobre nuestro libre albedrío, ¿ok? Los ajustadores pueden ser insistentes, pueden ser ingeniosos y perfectos, pero nunca tratarán de espiritualizarnos a la fuerza o en contra de nuestra voluntad, ¿ok? Por más que lo deseen. La supervivencia de la personalidad es un don divino que solo se logra con nuestro consentimiento, ¿no? Obviamente basado en la fe, porque primero tenemos que creer en esa presencia divina y en ese plan divino para cada uno de nosotros, ¿no? Bien, para que se lleve a cabo esto. Seguimos. Oye, yo tenía nada más del párrafo anterior, Ajá. por ejemplo, que el ajustador que está en Urantia se habla con el nuestro, ¿no? ¿Te refieres al ajustador, jefe de ajustadores del Sí, planeta sí, Urano? sí. Que es el ajustador que habitó a Jesús y Tú- que acompañaron, ¿no? Porque, bueno, eh, ellos no, digamos, ese ajustador estuvo en estas personas divinas de una forma distinta como está en la mente de un mortal, ¿verdad? sí, No está ajustando nada, sino, bueno, está acompañando para guardar esas experiencias, ¿no? Que van a pasar al Supremo. ¿Mm? Esa es la importancia de que esas personas divinas hayan tenido ajustador. Es para que esa experiencia se conserve y pase directamente al Supremo. pero él se habla con nuestro ajustador, el de que tenemos cada uno de nosotros. Los ajustadores se comunican entre ellos perfectamente, por supuesto. Ah, ok, sí, Sí, bien. gracias. Y ciertas personalidades celestiales también pueden comunicarse con los ajustadores siempre y cuando sean personalizados. Los ajustadores no personalizados no son, ¿cómo se dice?, muy alcanzables, ¿no? No se ven bien ni se comportan como personas, ¿no? Porque son seres prepersonales. Quizás entre ellos sí se comunican, pero el revelador de este documento y de los otros documentos sobre ajustadores que hemos visto, que es un mensajero solitario, siempre recuerdo que no se confundan con mensajero poderoso. El mensajero poderoso fue mortal, el mensajero solitario no. Es una personalidad que viene del paraíso. Bien, entonces, bien, Ese leyó Gloria, el que sigue. ya leímos ese, ahora El toca ajustador. Es a mí que me toca, Mario. y le toca a Mayra primero. Y repito el orden: Renato, Gloria, Mayra, Mario, Marlene, José Luis y Ketty. Gracias, gracias y disculpas. No, no, no hay problema. Adelante. El ajustador no intenta controlar vuestro pensamiento como tal, sino más bien espiritualizarlo, eternizarlo. Ni los ángeles ni los ajustadores se ocupan directamente de influir en el pensamiento humano, pues eso es prerrogativa exclusiva de vuestra personalidad. Los ajustadores están dedicados a mejorar, modificar, ajustar y coordinar vuestros procesos de pensamiento y especialmente entregados a la tarea de ir construyendo el equivalente espiritual de vuestra carrera, la transcripción de Morontia del avance de vuestro verdadero yo con vistas a su supervivencia. Muy bien, gracias. Ni los ajustadores ni los ángeles influyen en el pensamiento humano. Ninguno trata de controlar o influir en nuestro pensamiento. Bien. Solo intentan espiritualizarlo para volverlo eterno. Los ajustadores están abocados a la construcción del equivalente espiritual, ¿no? O a la transcripción de Morontia del avance de nuestro verdadero yo, el yo morontial. Y esto lo hacen a través del ajuste, la modificación y mejora de nuestros procesos de pensamiento.
¿Cómo lo hacen? No, no entran en detalle a eso, pero hacen una especie de traducción a un lenguaje espiritual de lo que nosotros decidimos, ¿no?, hacer de bueno que tiene trascendencia eterna, ¿ok? Bien, y esto lo hacen con miras al logro de nuestra supervivencia después de la muerte. Eso lo hemos repetido hasta la saciedad. Y siempre con nuestro consentimiento expreso. Sigue Mario. Los ajustadores trabajan en las esferas de los niveles más altos de la mente humana e intenta siempre crear duplicados de Morontia de cada concepto del intelecto del mortal. Hay, por lo tanto, dos realidades que coinciden y están centradas en los circuitos de la mente humana. Una es el yo mortal que ha evolucionado según los planes originales de los portadores de vida. La otra es una entidad inmortal procedente de las altas esferas de Divinington, un don de Dios que mora en el interior de ese yo. Pero el yo mortal también es un yo personal, tiene personalidad. Gracias. Bien. Miren ustedes, este párrafo es bien interesante. Todas nuestras decisiones y actos de valor eterno que realicemos, ¿no?, a nivel consciente, son duplicados a nivel supraconsciente o superconsciente. Bien. Eso lo hace el ajustador, ¿no? Él hace que esas decisiones eh, se traduzcan, como decíamos, se transformen en un equivalente morontial, ¿bien?, que es la esfera de trabajo de los ajustadores, a ese nivel superconsciente. Por lo tanto, habrían dos realidades centrales, centradas en esta mente humana, ¿no? La del yo mortal, proveniente de la evolución, de los planes de los portadores de vida, como dicen, y también hay una entidad inmortal que no va a morir, que va a sobrevivir la muerte, proveniente del ajustador que viene de Divinington, ¿no?, y que está morando dentro de ese nivel supraconsciente de nuestra mente, ¿no? Bien. Ok, entonces aquí hay dos realidades, el yo mortal y el yo inmortal, ¿no? O la entidad inmortal. Sigue Marlene. Vosotros, como criaturas personales, tenéis mente y voluntad. El ajustador, como criatura prepersonal, tiene premente y prevoluntad. Si os amoldáis tanto a la mente del ajustador que llegáis a verlo todo con los mismos ojos, vuestras mentes se harán una y recibiréis el refuerzo de la mente del ajustador. A partir de ahí, si vuestra voluntad ordena y ejecuta las decisiones de esta mente nueva o conjunta, la voluntad prepersonal del ajustador logrará expresarse como personalidad a través de vuestra decisión, de modo que vosotros y el ajustador seréis uno en lo que respecta a esa cuestión concreta. Vuestra mente habrá logrado sincronizarse con la divinidad y la voluntad del ajustador habrá conseguido expresarse como personalidad. Muy bien. Este párrafo es importantísimo porque acá entran en el kit del asunto. A ver, vamos por partes. Somos criaturas personales dotadas de mente y libre albedrío, o sea, voluntad. El ajustador es prepersonal, tiene premente y tiene prevoluntad. Ya que viene el kit del asunto que les decía. Si nos amoldamos con la mente del ajustador, nuestras mentes se harán una con la premente del ajustador. Veremos todo con los mismos ojos. Y si a partir de allí sometemos nuestra voluntad a las decisiones de esa mente conjunta, la nuestra y la del ajustador, o sea, nuestra mente reforzada con la mente del ajustador, entonces la voluntad prepersonal del ajustador se expresará como una personalidad a través de nosotros. En otras palabras, la mente se sincroniza con la divinidad y la voluntad del ajustador logra expresarse
como personalidad. Bien. Ven ustedes, ese es el mecanismo, así es como se produce la espiritualización de nuestra personalidad, así es como formamos el alma morontial. ¿Okay? Muy importante ese párrafo. Y el último nos los lee. En la medida en que esta identidad se hace realidad, os acercáis mentalmente al orden de existencia de la morontia. El término mente de morontia significa la sustancia y la suma de mentes de diversa naturaleza, material y espiritual que cooperan juntas. El intelecto de la morontia implica, por lo tanto, en el universo local, una mente doble gobernada por una sola voluntad. Para los mortales, esta voluntad es de origen humano y se está volviendo divina a medida que el hombre va identificando su mente humana con la dotación de mente de Dios. Bien. En la medida de que esta nueva identidad se va haciendo realidad, nuestra mente se acerca al orden de existencia morontial, o sea, vamos creando nuestra alma morontial, que trascenderá la muerte física. Y nos recuerda que morontia es la sustancia material y espiritual que cooperan juntas, ¿ok? Que el intelecto de morontia es esa mente de doble naturaleza, gobernada por una sola voluntad. Nuestro libre albedrío humano se va volviendo divino en la medida que nuestra mente humana se va identificando con la mente de Dios. Es así como con toda nuestra imperfección vamos pareciéndonos poco a poco a Dios. Es muy bello esta sección. Seguimos. Ketty, empiezas en la 3. sección 3. La cooperación con el ajustador. Los ajustadores juegan el juego sagrado y magnífico de las edades. Están involucrados en una de las aventuras supremas del tiempo en el espacio y se sienten felices cuando cooperáis con ellos y les dais la posibilidad de ayudaros en vuestras breves luchas del tiempo mientras siguen llevando a cabo sus tareas más amplias de la eternidad. Pero cuando vuestro ajustador intenta comunicarse con vosotros, el mensaje suele perderse en las corrientes materiales de los flujos de energía de la mente humana. Solo ocasionalmente captáis un eco débil y distante de la voz divina. Hasta que llega. Ok. Bien. La cooperación con el ajustador. Los ajustadores se sienten felices cuando decidimos cooperar con ellos, lo cual significa que aceptamos los planes que ellos traen para nuestro desarrollo y avance hacia la perfección. Pero también se alegran cuando les damos la oportunidad de ayudarnos en nuestras luchas y dificultades de la vida. Bien, Dios sabe que no siempre vamos a tomar decisiones acertadas y por eso nos acompañan y nos inspiran para ir, bueno, tomando las decisiones más adecuadas. Ellos siempre tendrán una visión más clara y sabia de la forma en la que deberíamos afrontar esas dificultades, ¿no? Y nos inspiran sutilmente a tomar las decisiones adecuadas. Bien, sin embargo, y este es el punto clave en este párrafo, ¿no? Es muy difícil oír la voz de nuestro ajustador. Aunque algunos nos aseguren que sí la han oído, ¿bien? Cuando Él intenta comunicarse con nosotros, su voz divina se pierde en las corrientes de energía material, dice el revelador. O sea, esas corrientes de energía que hay en nuestra mente humana imperfecta. Y en el mejor de los casos, solo captaremos un eco tenue y distante de su voz, de la voz del ajustador. Seguimos. Gloria. Pero una consulta, Síguete. una pregunta. No es la conciencia, ¿no? Por ejemplo, tú piensas que tomar una decisión y actuar de un modo u otro es, te pueden hacer por voluntad hacer eso, ¿no? O te puedes sentir obligado, pero el asunto es que estoy hablando de esa voz interior que puede ser realmente la conciencia, pero la conciencia no es la voz del ajustador.
En realidad no es que él te esté hablando o mandando un mensaje. ¿O sí? Tú lo has dicho, Ketty. La voz de la conciencia no es la voz del ajustador. Y eso lo vamos a ver, y creo, en la sección 4, en la siguiente sección de este mismo documento, en donde explican bien en qué consiste la conciencia. ¿Mm? La conciencia es un proceso que está impreso en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente mortal. O sea, todos tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, siempre y cuando nuestra mente sea normal, porque el psicópata le va a parecer bueno algo que resulta pues tremendamente horrible, ¿no? Bueno, entonces, más adelante vamos a entrar en detalle sobre ese asunto. Gracias por adelantarlo. Le toca a Glory, perdón, a Renato. El éxito de vuestro ajustador en la empresa de guiarlos a través de la vida mortal y llevar a cabo vuestra supervivencia depende no tanto de vuestras creencias teóricas como de vuestras decisiones, vuestras determinaciones y vuestra fe firme. Todos estos movimientos de crecimiento de la personalidad se convierten en poderosas influencias que contribuyen a vuestro progreso porque os ayudan a no resistiros a vuestro ajustador y a cooperar con él. El éxito o el fracaso aparente de los ajustadores del pensamiento en sus empresas terrenales depende directamente del grado de cooperación de los mortales con el plan establecido para su avance por la senda ascendente del logro de la perfección. El secreto de la supervivencia está envuelto en el deseo supremo del hombre de ser semejante a Dios y en su buena disposición a hacer y hacer todas y cada una de las cosas que son esenciales para el logro final de este deseo que todo lo domina. Ok, aquí está el párrafo. Bien, aquí nos remarcan lo más importante para lograr la supervivencia. Y creo que la más importante es una fe firme, seguida de decisiones que determinan el grado de adhesión que tenemos con los planes que el ajustador tiene para nuestra carrera de ascensión. Es así como va creciendo nuestra personalidad, nos dice, cooperando con nuestro ajustador. Por lo tanto, el éxito o el fracaso en el logro de nuestra supervivencia eterna depende directamente del grado de cooperación con nuestro ajustador, de nuestro deseo de ser semejantes a Dios y de nuestra buena disposición para lograrlo. Los ajustadores nunca fracasan, siempre ganan, aunque sus anfitriones se pierdan. Ya hemos visto cómo los ajustadores conservan las memorias y experiencias de vida de los sujetos que habitan, ¿no? Bien. A ver, seguimos con los dos siguientes párrafos. Glory. Sí, me toca a mí. Cuando hablamos del éxito o fracaso de un ajustador, nos referimos a la supervivencia humana. Los ajustadores no fracasan nunca. Son de esencia divina y salen triunfadores en todas y cada una de sus empresas. He podido constatar que muchos de vosotros dedicáis gran parte de vuestra atención y vuestro tiempo a las nimiedades de la vida y descuidáis casi por completo las realidades esenciales que tienen trascendencia eterna. Precisamente, los logros que se traducen en un acuerdo de trabajo más armonioso entre vosotros y vuestro ajustador. La gran meta de la existencia humana es sintonizar con la divinidad del ajustador interior. El gran logro de la vida mortal es la consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del Espíritu Divino que espera y trabaja dentro de vuestra mente. Pero un esfuerzo resuelto y fervoroso por hacer realidad el destino eterno es perfectamente compatible con la alegría de vivir y con el éxito de una carrera honorable en la tierra. Cooperar con el ajustador del pensamiento no significa torturarse,
fingir devoción, ni hacer ostentación de humildad. La vida ideal consiste en servir con amor, no en vivir con miedo. Muy bien. Muy bien. En este párrafo comienzan diciéndonos cómo nos preocupamos más de los asuntos mundanos que de las realidades esenciales de trascendencia eterna, ¿no? Que deberíamos sintonizar más armoniosamente con nuestro ajustador. Más aún, que la gran meta de la existencia humana es esa, y que el gran logro de nuestra vida mortal es consagrarnos a los objetivos eternos del Espíritu Divino que trabaja en nuestra mente. Cuando era yo muy joven, leí una frase que me causó una gran impresión, ¿no? La cual dicen que se la atribuyen a Picasso, que decía, el sentido de la vida es encontrar tu don y el propósito de la vida es regalarlo. Yo medité mucho, profundicé mucho sobre esa frase, ¿no? Me impresionó bastante, ¿no? Y la he difundido con mis palabras, ¿no? Yo siempre digo, el mayor reto de nuestras vidas es descubrir tus dones y tu razón de vivir es saber entregarlos a los demás. Bien. Y a estas alturas de mi vida, puedo decir de que todo lo que hago, lo que he decidido a que se logren los planes que mi ajustador trajo para mi vida, ¿no? Para esta vida mortal, lo cual es equivalente a decir que consagro mi vida a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Y consagrarse a los planes de nuestro ajustador y cooperar con él no significa ni tortura ni sometimiento forzado, así como falsa devoción u ostentación de humildad, nos dice acá, ¿no? Ese esfuerzo es perfectamente compatible con una vida exitosa y alegre en la tierra, ¿ok? En buena cuenta hay que vivir sirviendo con amor y libre de miedos. Bien, creo que así. Acá hay 3 últimos párrafos cortitos. No, seguimos con... Yo. Sí. Las situaciones de confusión, desconcierto e incluso a veces desaliento y perturbación no significan necesariamente resistencia a las directrices del ajustador interior. Estas actitudes pueden denotar a veces falta de cooperación activa con el monitor divino y por lo tanto retrasar algo del progreso espiritual, pero las dificultades intelectuales y emocionales de este tipo no interfieren en lo más mínimo en la supervivencia cierta del alma conocedora de Dios. La ignorancia por sí sola no puede impedir nunca la supervivencia, como tampoco pueden hacerlo las dudas de la confusión ni la incertidumbre del miedo. Solo la resistencia consciente a la guía del ajustador puede impedir la supervivencia del alma inmortal que evoluciona. Ok. Bien, este párrafo revela algo importante, ¿no? Pues se refiere a ciertas situaciones de confusión, desconcierto, a veces de desaliento y perturbación, dice, que suelen presentarse como consecuencia de experiencias vividas. Bueno, ellas no interfieren en nuestra supervivencia, en la supervivencia de nuestra alma, podríamos decir, inmortal, que está evolucionando, ¿no? Siempre y cuando esa alma ha nacido del Espíritu y es conocedora de Dios, ¿ok? La confusión, la incertidumbre y el miedo, en el peor de los casos, puede retrasar en alguna medida nuestro desarrollo espiritual, pero no significan necesariamente una resistencia a las directrices del ajustador, solo una falta temporal de cooperación, ¿no? Básicamente eso. Seguimos. No debéis considerar que la cooperación con vuestro ajustador es un proceso particularmente consciente porque no lo es. En cambio, vuestros móviles y decisiones, vuestras determinaciones fieles y vuestros deseos supremos sí constituyen una cooperación
real y efectiva para aumentar conscientemente la armonía con vuestro ajustador. Podéis: 1. Tomar la decisión de responder a la guía divina. Basar sinceramente vuestra vida humana en la conciencia más alta de la verdad, la belleza y la bondad, y coordinar luego estas cualidades de la divinidad por medio de la sabiduría, la adoración, la fe y el amor. 2. Amar a Dios y desear ser como Él, mediante el reconocimiento auténtico de la paternidad divina y la adoración de amor al Padre Celestial. 3. Amar a los hombres, con el deseo sincero de servirles, reconocer de todo corazón la hermandad del hombre y mostrar un afecto inteligente y sabio por cada uno de vuestros semejantes mortales. 4. Aceptar la ciudadanía cósmica con alegría. Reconocer honradamente vuestras obligaciones progresivas hacia el Ser Supremo. Ser conscientes de la mutua dependencia entre el hombre evolutivo y la evolución de la deidad. Aquí radica el nacimiento de la moralidad cósmica y la comprensión inicial del deber universal. Gracias. Muy bien. Aquí me parece que está todo bien claro, pero vamos a incidir sobre algunas cosas, ¿no? Nos están diciendo que esa cooperación del ajustador no es un proceso consciente. Lo que sí es consciente es la toma de decisiones que hacemos, nuestros deseos de hacer la voluntad del Padre, nuestra determinación a ser instrumentos de su amor y cooperar con su fragmento divino. Y para aumentar esa relación armónica con Él, nos sugieren estas 4 cosas que acaba de leer Mario, ¿no? Primero, tomar la decisión de responder a la guía divina, ¿verdad? Acá está, tomar la decisión de responder a la guía divina. Bien. O sea, coordinar las cualidades divinas de verdad, belleza y bondad con la sabiduría, la adoración, la fe y el amor. En segundo lugar, amar a Dios y desear ser como Él, reconociendo su paternidad divina. En tercer lugar, amar a todos los seres humanos con el deseo de servir, reconociendo la hermandad entre todos nosotros, ¿no? Y mostrando un afecto inteligente y sabio por todos. Y finalmente, en cuarto lugar, aceptar la ciudadanía cósmica. Esto quizás requiere un poco más de explicación, ¿no? ¿Qué significa la ciudadanía cósmica? Que debemos aceptar con alegría, ¿no? Que nosotros dependemos, o sea, debemos reconocer nuestra dependencia con la deidad evolutiva que es el Ser Supremo. Y una vez que reconozcamos eso, ese es el inicio, ese es el nacimiento de lo que se llama la moralidad cósmica y la comprensión de un deber universal que vamos a asumir después, ¿no? Después de sobrevivir la muerte física. Bien. Pasamos a la sección 4 del ajustador y la mente. Acá creo que está lo de la conciencia que decía Ketty. Marlene. 4. El trabajo del ajustador en la mente. Los ajustadores son capaces de recibir el flujo continuo de inteligencia cósmica que llega por los circuitos maestros del tiempo y el espacio. Están en contacto pleno con la inteligencia y la energía de espíritu de los universos. Sin embargo, estos poderosos moradores interiores son incapaces de transmitir la mayor parte de este tesoro de verdad y sabiduría a las mentes de sus sujetos mortales, porque al no tener naturalezas comunes, no hay reconocimiento receptivo. Bien. Aquí nos empiezan a hablar de lo que se llama la inteligencia cósmica. O sea, el cosmos es inteligente. Nada en el cosmos es errático, nada es fortuito. Todas las energías que circulan por el cosmos, sean energías materiales, mentales o espirituales, están perfectamente controladas, están divinamente administradas.
La inteligencia del cosmos está organizada en circuitos y cada circuito circula por un conducto especial a través del universo. Bien. Y a esos circuitos tienen acceso los ajustadores de pensamiento. Faltaba más, podríamos decir, ¿no? Por eso se dice que los ajustadores son capaces de recibir el flujo continuo de inteligencia cósmica que llega por los circuitos maestros del tiempo y el espacio. Bien. Pero esos tesoros de verdad y sabiduría no son comprensibles para nosotros, al menos por ahora. ¿Ok? Aquí les he traído, bueno, vamos a tener que irlos avanzando porque el cuadro está llenando por completo la pantalla. Estos son los circuitos del superuniverso. Lo vimos en un documento muy anterior, el documento 15, ¿no? El primer circuito se llama el circuito unificador de inteligencia, ¿no? De uno de los 7 espíritus maestros del paraíso. Es un circuito de mente cósmica, ¿ok? Y está limitado a un superuniverso. Por eso les decía, la mente de la ministra divina, que es hija del Espíritu Infinito, hija directa del Espíritu Infinito, ¿no? A través de los, y que se personaliza a través de los espíritus maestros, ¿no? Se conecta, o sea, su Espíritu Santo, que es el que nos da, otorga la mente, y los espíritus ayudantes de esa mente, se conecta con la mente cósmica, o sea, del superuniverso. Después está el circuito reflectante, ¿no? De los 7 espíritus reflectantes que hay en cada superuniverso. Los circuitos secretos de los monitores de misterio, interasociados, de alguna manera, encaminados a través de Divinington hacia el Padre Universal del Paraíso. El circuito de intercomunicación del Hijo Eterno con sus hijos del Paraíso, con los Migueles. Y bien, la presencia instantánea del Espíritu Infinito, que es el Espíritu materno de nuestro universo. Los comunicados del paraíso, los informes de Abona para el espacio. Y aquí estos circuitos están cortados para nosotros. Esas comunicaciones interplanetarias, ¿no? Y del paraíso y Abona hacia los mundos en rebelión, los 67 mundos del sistema de Satania plegados a la rebelión, están privados de este circuito de comunicaciones. Bien. Pero los circuitos de energía y de los centros de poder sí están activos, si no se derrumba todo. Bien. En el universo local tenemos el primer circuito del espíritu otorgador de los hijos paradisíacos, que es el espíritu de la verdad, el espíritu de Miguel en Urante. El circuito de las ministras divinas, los espíritus maternos del universo, el Espíritu Santo de nuestro mundo. Y el tercer circuito es el Ministerio de Inteligencia, ¿no? Incluida la presencia diversamente funcionante de los espíritus ayudantes de la mente. Bien. Y los circuitos universales del paraíso es el del Padre, que es la gravedad de personalidad, el Hijo, que es la gravedad espiritual, todo converge en el Hijo, todos los espíritus convergen en el Hijo, que nosotros todavía no nos hemos conectado a ese circuito porque todavía no somos espíritu. Cuando salgamos del universo local con rumbo al sector menor y seremos espíritus de primer orden, entonces estaremos conectados a este circuito. El circuito del actor conjunto o de gravedad mental sí estamos conectados, así como el circuito de gravedad material. Esos son los circuitos universales. Sigue José Luis. El ajustador de pensamiento está dedicado al esfuerzo constante de espiritualizar vuestra mente para hacer evolucionar vuestra alma de Morontia. Pero la mayoría de las veces no sois conscientes de este ministerio interior. Sois totalmente incapaces de distinguir el producto de vuestro propio intelecto material del producto de las actividades conjuntas de vuestra alma y el ajustador. Ok. Este párrafo es muy interesante.
eh, aquí nos explica cómo nosotros no somos conscientes del trabajo de nuestro ajustador. Somos incapaces de distinguir entre lo que sale de nuestra propia mente material y lo que sale del alma como producto del trabajo del ajustador. ¿Ok? Seguimos. Ketty. Ciertas apariciones súbitas de pensamientos, conclusiones y otras imágenes mentales pueden ser algunas veces obra directa o indirecta del ajustador, aunque en la mayoría de los casos son ideas que se han ido reuniendo en los niveles mentales sumergidos y surgen repentinamente. Se trata de acontecimientos naturales y cotidianos de la función psíquica normal y ordinaria inherente a los circuitos de la mente animal en vías de evolución. En contraste con estas emanaciones subconscientes, las revelaciones del ajustador aparecen a través del ámbito de lo superconsciente. Ok. Miren ustedes, este párrafo es muy interesante, pues habla de imágenes mentales, entre comillas, vamos a ponerlo, ¿no? ¿Qué, ¿A qué se refiere con imágenes mentales? Dice presentaciones abruptas de pensamientos, conclusiones, entre comillas, y otras. ¿Ok? ¿Se imaginan a qué se refiere? Bien, el revelador no niega que puedan ser obra directa o indirecta de el ajustador, pero aclara a continuación de que en su gran mayoría vienen del subconsciente como producto de ideas acumuladas de la actividad psíquica normal de los circuitos normales de la mente material de origen animal. Y concluye que todas las emanaciones provenientes del ajustador están a nivel superconsciente. Sí, Octavio, adelante. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Por eso es importante, de alguna manera, hermanito, antes de orar o de hacer una oración o de adorar, tener un proceso de meditación, ¿no? Que esa meditación con el reposo te permite, no sé si sintonizar esas corrientes para que en el momento en que tú estás adorando, estás haciendo una oración, no te interrumpan. Porque muchas veces estás en ese proceso y de repente, bueno, dices, yo estoy según comunicándome con el Padre y de repente te empiezan a salir cada cosa que dices tú, bueno, ¿y por qué sucede, no? Y es por eso, porque pienso que porque no ha habido un proceso previo de preparación que te permite la meditación, el reposo con la meditación, para, no sé si te sube un nivel espiritual o se alcance alguna sintonía para que ese proceso de imágenes de alguna manera se detenga. Porque si no estás en plena oración o en plena adoración, quiere decir que no has tenido la preparación adecuada y te empiezan a interrumpir cosas que no tienen ningún sentido. No sé si les ha pasado. Ese sería mi comentario referente a este punto, porque sí es muy frustrante, ¿no? Que te suceda eso. Yo creo que es también por la práctica, ¿no? Y con el tiempo se va dominando ese tipo de percances, ¿no? Gracias. Así es, tienes toda la razón, Octavio. Y a mí me parece muy difícil poner tu mente en blanco, parar ese flujo constante de pensamientos que te distraen, te sacan, ¿no? De esa concentración, de esa meditación profunda que tú quieres hacer y elevarte a tu supraconsciente. Es muy difícil. Hay gente que me dice que lo logra perfectamente y los deja pasar, ¿no? Bueno, yo los admiro y, y bueno, los felicito por la técnica que usan, pero a mí todavía se me hace muy difícil, la verdad que sí, aunque esté en el silencio más absoluto. Los pensamientos no dejan de venir. ¿Mm? ¿Y Bien. cuánto tiempo eh, aconsejan? ¿5 minutos, 10 minutos? Por lo menos. Ujú. eh, en la mañana y en la noche, ¿verdad? Meditación. Aunque sea un momento que no sea, no tiene por qué ser tan. 5 minutos podría ser. Cinco minutos parece poco, pero
pero a veces hay que mantener la concentración. Yo creo Pienso, fíjese perdón, yo pienso que ahí es diferente, hermanita, es de cada quien, porque si tú eres una persona hiperactiva, yo creo que tu mente trabaja más ágil. Si eres Así una es. persona pausada, tranquila, que su vida es cómoda, que no tiene tantos problemas económicos o no sé, con los hijos, Yo, como pues, si- pues me imagino que esos procesos se alcanzan de alguna manera, son más favorables. Pero si tienes un problema económico que te está afectando, que tus hijos andan en problemas, pues va a ser más difícil, ¿no? Por eso yo creo que también esto es personal. Ajá. Gracias. Ujú. Sí, bueno, hay varias técnicas. Yo creo la que me ayudaría, es la que yo recuerdo. ¿Te acuerdas, Ketty, cuando estuvimos en la casa de Chicago y hacían esos momentos de adoración? Ellos le llamaban adoración, ¿no? 10 minutos antes de la sesión. 10 minutos. Ponían una campana tibetana, ¿no? O ¿Te sea, gustaba ese sonaba una sonido? especie de gong, no era un gong, porque el gong suena como un platillo, ¿no? Era una campana, ¡pum! Ya, Y ya. era un sonido intenso y prolongado, ¿no? Y mientras yo escuchaba ese sonido, realmente tenía la mente en blanco, ¿ah? No, no se me venía nada a la cabeza, sino simplemente vibraba junto con ese sonido, que se prolongaba por, creo que más de un minuto, ¿no? Más de un minuto. Ahora, cuando dejaba de sonar, y ahí ya comenzaban a llegarme ideas a la cabeza y ya no podía continuar esos Claro, 20 minutos que hacían de adoración. Sí, claro. José Luis. Sí, en el Eckhart Tolle, en el libro de El poder de la hora, el camino hacia la realización espiritual, habla acerca de lo que están comentando ustedes y que nosotros en realidad somos dominados por la mente. Nosotros no podemos dominar a la mente y nada más hace una pregunta al respecto de que si realmente dominamos a la mente, ok, entonces ponga en blanco su mente. Pues Imposible. no, imposible. Entonces, realmente, como dice Tocayo, es muy difícil poner en blanco nuestra mente. Si a esto agregamos que en 24 horas del día está comprobado científicamente que en nuestra cabeza corren alrededor de 6,000 a 6,200 pensamientos que luego en la noche los estamos codificando a través de los sueños. Entonces, ese espasmo o ese tiempo que logremos meditar con respecto a ausentarnos de las ilusiones de esta vida, de este tiempo y de este espacio, si logramos ausentarnos y poner un minuto, 10 segundos, ausentarnos de este planeta tortuoso, es como tener el sueño REM o el magnífico sueño que tenemos, que con media hora que tengamos en el sueño de las 8 horas que debemos dormir, entre comillas, pero si tenemos ese sueño eh, que nos ayuda a recuperar totalmente la integridad del esfuerzo de un día con 20 minutos, media hora, digo, ojalá fuera una hora, recuperamos totalmente la energía y esto lo trasladamos en el momento en que nosotros estamos meditando y podemos hacerlo con muy pocos segundos, minutos. Ese ausentarnos de esta ilusión de aquí de Urantia nos ayuda a estar un poquito más sincronizados con respecto a la espiritualidad que tratamos de manejar y hacernos semejantes a Dios. Gracias, José Luis. Sí, Octavio, ¿qué querías agregar? Fíjense que no encontré el documento, pero hasta los mismos ajustadores tienen que desviar, fíjese, tienen que desviar el caudal de la energía mental para ellos poder, hacen una especie como de ejemplo, que hacen como una derivación, ¿sí?
desvían la energía para poder ellos trabajar en nuestra supramente y poder de alguna manera poner pues no sé, las cosas espirituales para que podamos asimilarlo, ¿no? Y empezar a espiritualizar. Porque, por ejemplo, en este documento dice, fíjese, los caudales, dice, se pierden las corrientes materiales de los caudales de energía de la mente. O sea que es como un río, ¿no? Que está fluyendo constantemente. Y por eso es tan difícil de alguna manera aquietarlo para que tú te comuniques espiritualmente. Ahora fíjese, me acordé de algo que decía Rodán, no sé si me permite, dice, el secreto de todo este problema se encuentra encubierto en la comunión espiritual, en la adoración. Desde un punto de vista humano, es una cuestión de meditación y reposo combinado. La meditación pone en contacto a la mente con el espíritu. El reposo determina la capacidad para la receptividad espiritual. Este intercambio de fuerza en vez de debilidad, valor en vez de temor, voluntad de Dios en vez de mente humana, constituye la adoración. Por lo menos así es como lo ve el filósofo. Entonces, ¿qué tan importante es llegar a dominar eso? Y todavía dice, fíjate, cuando estas experiencias se repiten frecuentemente, se cristalizan en hábitos vigorizantes y llenos de adoración, y estos hábitos gradualmente se traducen en el carácter espiritual, y este carácter finalmente es reconocido por nuestros semejantes como una personalidad madura. Entonces es lo que hay que hacer, hermanitos. Gracias. Sí, gracias. No, no te imaginas lo importante y valioso que es lograr eso. Este, Más adelante en este mismo documento, ojalá que lleguemos a esa sección, creo que vamos a avanzar unos 10 o 15 minutos más nomás. Dice que si tú logras esa sintonía con el ajustador, ya no mueres. Eres trasladado directamente a los mundos mansión. O sea, logras la fusión. ¿Qué cosa puede haber más valiosa que eso? Que hacer un bypass a la muerte física, ¿no? Bien, seguimos. Vamos a seguir comentando otros párrafos muy interesantes también. Ha leído Mario, creo, ¿no? O Marlene. Ya perdí la cuenta. ¿A quién le toca? ¿José Luis? Yo leí. Leyó José Luis, entonces Ketty. Tú. Me Tú has- parece que he leído yo también, Creo que ¿no? no has leído tú. De acuerdo. Sí, ya leyó Ketty. Ahora va Oh, Tato. Renato. Renato. Confía todos los asuntos de la mente que vayan más allá del estricto nivel de la conciencia a la custodia de los ajustadores. A su debido tiempo, si no en este mundo, en los mundos mansión, os darán buena cuenta de su administración y acabarán sacando a la luz los significados y valores confiados a su cargo. Ellos se encargarán de resucitar todos y cada uno de los tesoros valiosos de vuestra mente mortal si sobrevivís. Miren ustedes. Oh, Mario había salido, perdón, le estoy abriendo la puerta. Este, y este párrafo es para los que están preocupados o en alguna duda sobre el significado de experiencias como las descritas anteriormente, ¿no? Por ahora simplemente deja en manos del ajustador esas experiencias y confía que en algún momento, si no es en esta vida, en tu vida morontial, ¿no? Le vas a ver un sentido, ¿no? Vas a conocer el significado real que ellas tuvieron, ¿ok? Entonces el ajustador resucitará junto con, al resucitar nosotros, van a resucitar también todos esos recuerdos, pero sobre todo lo verdaderamente valioso que alguna vez existió en nuestra mente mortal, ¿no? Eso obviamente sí es que logramos sobrevivir. Bien, ok. Pero ¿por qué dices si logramos? Claro que vamos a sobrevivir, pues. Sí, Tienes que decir eso. no, acá lo dice el ajustador, ¿no? Si es que sobrevivís, dice, ¿no? Imagínate. Claro, todos queremos sobrevivir, al menos todos los que estamos metidos en el Yo libro quiero de Urantia, sobrevivir. vamos a sobrevivir, yo creo que sí, ¿no es cierto? Hemos dicho. Ok, Renato Gloria. Sí, existe un inmenso abismo entre lo humano y lo divino.
entre el hombre y Dios. Las razas de Urantia están tan controladas por procesos eléctricos y químicos. Son tan semejantes a los animales en su comportamiento ordinario, tan emotivas en sus reacciones habituales, que resulta extremadamente difícil para los monitores dirigirlas y guiarlas. Estáis tan faltos de decisiones valientes y de cooperación consagrada que vuestros ajustadores interiores encuentran casi imposible comunicarse directamente con la mente humana. E incluso cuando consiguen transmitir un destello de la nueva verdad, el alma y la evolución del mortal, esta revelación espiritual suele cegar tanto a la criatura que muchas veces provoca en ellas una crisis de fanatismo o algún otro trastorno intelectual desastroso. Muchas religiones nuevas y muchos ismos extraños son producto de comunicaciones abortadas, imperfectas, mal entendidas e indescifrables de los ajustadores del pensamiento. Miren, este párrafo es muy interesante. Oh, Este interesante. párrafo resalta lo cercanos que somos a nuestros ancestros animales. Básicamente somos como los animales, excepto por el hecho de que nuestra mente está capacitada para conectarse a dos espíritus adicionales, ¿no? Esos dos espíritus mente adjutores adicionales a los 5 que ya compartimos con los animales. Y muchas personas viven dominadas por los primeros 5, ¿no? Reaccionan muy emocionalmente, yo diría muy instintivamente, ¿no? Este tipo de mentes resulta extremadamente difícil de guiar por los ajustadores. En ellas es casi imposible algún tipo de comunicación directa. Y ha pasado muchas veces que cuando los ajustadores han dejado pasar un destello de esa nueva verdad al alma mortal en evolución, ¿no? Nos dice que esa revelación de la verdad ha enceguecido de tal forma a la persona que la ha vuelto fanática, ¿no? Que la ha vuelto fanática religiosa. Y agrega que muchos extraños ismos y nuevas religiones han surgido de comunicaciones fallidas de los ajustadores. ¿Eh? Interesante el párrafo ese. Gloria. Como consta en los archivos de Jerusalén, desde hace muchos milenios, va habiendo en cada generación cada vez menos seres que podrían actuar sin peligro con ajustadores autónomos. Ante este cuadro alarmante, las personalidades supervisoras de Satania ven con buenos ojos las propuestas de algunos de vuestros supervisores planetarios más directos en favor de medidas destinadas a fomentar y conservar los tipos espirituales superiores de las razas de Urantia. Ok. Ok, entonces en este último párrafo, este creo que es el último, sí. Nos dicen que las personalidades supervisoras del sistema local de Satania ven con buenos ojos las propuestas de sus supervisores planetarios. ¿Qué quieren los supervisores planetarios? Desean implantar medidas diseñadas a fomentar y conservar los tipos espirituales superiores de las razas de Urantia. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? ¿No? Favorecer que ciertas personas tengan más descendencia, o sea, ciertas personas con cierto bagaje que les viene de ancestrales, ¿no? Bueno, y esto lo han propuesto en vista de que hay una disminución alarmante en cada generación de seres capaces de funcionar con seguridad con los ajustadores autoactuantes o los ajustadores autónomos, que está en esta traducción, ¿verdad? Recuerdan que hablamos de un ajustador autónomo que sería el que trabajó con el sujeto dormido a través de los cuales se comunicaron las entidades espirituales y se recibieron los documentos durante. Sí, Octavio. Pues no lo veo así tan claro, pero se me ocurre a lo mejor este envío de esta revelación tuvo que ver algo con este tipo
de ajuste, ¿no? De ayuda para que las colas de alguna forma se alineen, ¿no? Porque se supone que se estaba perdiendo como esa línea espiritual, ¿no? Entonces con esta revelación pudiera ser también alguna ayuda de ese tipo. No va a ser un ser, una divinidad, ¿no? Un ser, pero ayuda mucho la revelación para en el mismo sentido. Ujú. Sí, plenamente de acuerdo contigo, Octavio. A ver, empecemos esta sección que es muy bonita. Todavía tenemos. Los conceptos erróneos sobre la acción orientadora del ajustador. No mezcléis ni confundáis la misión y la influencia del ajustador con lo que se suele llamar conciencia, pues no están directamente relacionados. La conciencia es una reacción humana y puramente psíquica, no la despreciéis, pero no penséis que es la voz de Dios que habla al alma. En cambio, si la voz del ajustador se pudiera oír, sería, en verdad, la voz de Dios para el alma. La conciencia os exhorta con razón a obrar bien, pero el ajustador intenta deciros, además, que es verdaderamente el bien y lo hace en el momento y en la medida en que sois capaces de captar las directrices del monitor. Gracias. A ti. Ok, entonces creo que esta es el que quería Ketty, ¿no? Eso es algo muy importante. La voz del ajustador no es la voz de la conciencia. No están relacionadas, nos dice el revelador. Lo que llamamos conciencia es una reacción humana puramente psíquica y no debemos que no debemos ignorarla, obviamente, ¿no? La conciencia de forma natural nos exhorta a hacer lo correcto, ¿no? Quizás tengamos ya la regla de oro impresa en nuestra mente normal, ¿no? Siempre y cuando esa mente sea normal, porque como les decía, en los psicópatas, por ejemplo, matar, ¿no? No les produce ninguna inhibición y por el contrario sienten placer en hacerlo o en hacer daño, ¿no? Ya esa es una mente anormal. El ajustador va más allá de la conciencia. El ajustador nos dice lo que es verdaderamente bueno para uno o para los demás, ¿no? O sea, lo correcto en todas y cada una de las circunstancias en las que estemos preparados para recibir su guía, ¿no? Cuando estamos bien dispuestos a seguir su consejo sabio. Ok, avanzamos un poquito más y ya ahí nomás vamos a quedar. Sí. Las experiencias del hombre durante el sueño, el desfile desordenado e inconexo de la mente durmiente no coordinada, son buena prueba del fracaso de los ajustadores en armonizar y asociar los factores divergentes de la mente del hombre. En el transcurso de una sola vida, los ajustadores son incapaces de coordinar y sincronizar arbitrariamente dos tipos tan dispares de pensamiento como el humano y el divino. Sin embargo, algunas veces lo consiguen y entonces esas almas son trasladadas directamente a los mundos mansión sin necesidad de pasar por la experiencia de la muerte. Ok, este párrafo me dejó sumamente impresionado, pues siempre ha sido mi inquietud la explicación de los significados de los sueños, ¿ok? Y aquí nos dice el revelador que ese desfile desordenado e ilógico de la experiencia onírica, ya saben que lo onírico es lo que se refiere al sueño, es la mejor prueba de que nuestra mente funciona de una manera totalmente descoordinada y divergente con respecto a la mente de nuestro ajustador. Por eso que es tan difícil para el Espíritu Divino armonizar con nuestra mente material. Y aquí agrega algo de extrema importancia. Dice, cuando logramos coordinar y sincronizar esas dos formas de pensamiento en esta vida, nos salvamos de la muerte. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Somos trasladados directamente a los mundos mansión
sin pasar por la muerte. ¿Okay? Generalmente el ajustador necesita más de una vida para lograr este propósito. Por eso la fusión sucede en el tercero, cuarto, quinto mundo mansión. ¿Mm? Pero eso es posible en esta vida y algunas veces ha sucedido, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, si nos enfocamos a ese ejercicio que nos propone Octavio o algún otro método de concentración en donde podamos nosotros detener esa corriente de pensamientos distorsionados, desordenados, que nos vienen permanentemente como un río que fluye y no podemos detener, ¿no? Entonces, nuestro premio por lograrlo va a ser eso, que nos fusionemos en vida con el ajustador. ¿Se dan cuenta de la trascendencia? Sí, Octavio. Sí, hermanito, ya encontré el párrafo. Permítame leerlo porque es muy interesante lo que tienen ellos que hacer para poder detener este flujo de corriente que es vasto. Lo comparan como con un cauce de agua, ¿no? Porque dice el cauce, el río. Bueno, lo leo mejor. Los ajustadores supremos y actuantes frecuentemente son capaces de contribuir a factores de importancia espiritual a la mente humana cuando fluye libremente en los canales liberados pero controlados de la imaginación creadora. En tales momentos y a veces durante el sueño, el ajustador puede arrestar las corrientes mentales, o sea que de alguna manera las detienen, ¿no? Las manejan. Detener el flujo de estas corrientes y luego desviar la procesión de las ideas. Y se hace todo esto para efectuar transformaciones espirituales profundas en los recesos más elevados de la superconsciencia. O sea, ya se ponen a trabajar dentro de nuestra mente, pero a nivel superconsciente. De este modo, las fuerzas y energías mentales se ajustan más plenamente a la clave de los tonos de contacto del nivel espiritual del presente y del futuro. Imagínense, todo lo que ellos tienen que hacer para poder modificar nuestra mente o espiritualizarnos. Ahora nosotros, pues es mucho más grande, ¿no? Todo ese proceso. Pero cuando lo entiendes, de alguna forma lo intentas, ¿no? Y poco a poco se tiene que ir dando. ¿Mandé? ¿Qué documento es, Octavio? Es el documento 109, párrafo 5, hermanita. Ok, O sea, el documento que vimos la semana anterior. Sí. Gracias. La quinta parte la vimos en la segunda parte. Bien, yo creo que vamos a quedarnos aquí para dejar, son 7 numerales, dejar el resto del quinto, el sexto y el séptimo para el próximo miércoles y poder profundizar bastante mejor en ellos que en los escasos 25 minutos que nos quedan. Ok, queridos amigos, muchas gracias a todos por su presencia y a todos los que nos ven por el canal. Les agradecemos mucho y les deseamos un bendecido fin de semana y también para este mundo que terminen las guerras y haya pronto una paz para todos. Gracias a todos. Así sea. Que Dios los bendiga a todos. Bien.